Y por ahí vienen unos perros. Usted tiene un perro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Coba. Gloria a Dios. Y todo, esto tiene un nombre, y esto es un púlpito, eso es un ventilador. Todo en la vida tiene su nombre. Te diga que tiene a su lado, las cosas hay que llamarlas todas por su nombre. ¿Ven? ¿Usted cómo le gustaría a usted ver en la calle y le dijera? Yo no le contesto, así que lo vea, porque a mí tiene que llamarme por mi nombre. Solamente una persona que quizás no me conozca de repente, pero que me conoce, hay que llamar todas las cosas. Eso es algo que le quiero ahí decir a la iglesia, porque si alguna entidad o institución debe estar llena de valores y principios, es la iglesia, porque la iglesia estudia la palabra de Dios a su nombre. Amén. Vamos a Proverbios 1:7. Todo tiene que ver con el tema. Proverbios 1:7, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a mirar un poco también acerca de David, porque David era un hombre y fue un rey, pero él también sabía y conocía que habían otros reyes, habían otras personas. Amén. ¿Está conmigo ahí? Proverbios 1:7. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero aquí no hay ningún insensato. Aquí todos somos prudentes, porque la palabra sabio quiere decir prudente. Amén. Eso quiere decir. Tiene muchos otros derivativos, pero en síntesis la palabra sabio quiere decir prudente. Oremos. Padre bueno y soberano, Dios todopoderoso, en esta noche, Señor, una vez más nos encontramos delante de ti. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu majestad, Rey, que para siempre vives. Tu nombre es exaltado. Por eso los judíos y muchos quienes conocen de esta gran verdad, Señor, Dios mío, te dicen en el eterno, porque tú eres tan santo, Señor. Dios, reconocen tu majestad, como en esta noche la reconocemos nosotros también, Señor, que tu nombre es santo, Señor, por sobre todo nombre. Ayúdanos a respetarte aquí y donde quiera que nos encontremos. Cuando llegamos a este lugar, guardemos reverencia, Señor. Respeto, porque este es el lugar de respeto. Y así como cuando vamos a otros lugares, Señor, Dios mío, mucho más, como digo usted, esta será llamada mi casa de oración. Por lo tanto, Padre, que podamos respetar esta tu casa. Infunde el temor en nuestras vidas, Señor, que lo que leemos, como decía el hermano que me antecedió, lo podamos vivir, más que hablar, lo podamos vivir. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. A su nombre. El tema es: ¿dónde comienza el temor de Dios? ¿Dónde empieza? O como quien dice, ¿dónde se origina? Gloria a Dios. Repito, ¿dónde comienza el temor de Dios? ¿Dónde se origina? ¿Dónde empieza? Pero no solamente es el temor de Dios, sino el temor a Dios, que son dos cosas muy diferentes. El temor de Dios es el que proviene de Él, el que sale de Él, el que emana de Él. Y el temor a Dios es el que debe de salir de nosotros, porque es el temor a Dios o hacia Dios que tenemos que tener. La pregunta es: ¿lo tenemos? No sé. Eso lo sabe usted y cada quien, que entre comillas decimos que servimos a Dios. Bendito sea su nombre. Pero ¿dónde encontramos el temor de Dios? En la palabra. Ahí encontramos. ¿Sí? La Biblia nos enseña el temor de Dios y el temor hacia Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener el temor de Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, ministramos con ese temor, servimos con ese temor. Amén. La palabra temor quiere decir respeto. Muchas veces respetamos
el trabajo donde estamos. Y a veces hasta le rendimos pleitesía, pero a Dios no lo respetamos. Muchas veces respetamos a un docente, el plantel educativo donde nos encontramos, y a veces, pero a Dios no lo respetamos. Entonces, que esto nos sirva como una enseñanza, nos ayude a nosotros. En algunos lugares donde nos invitan a reuniones, ahí nos comportamos bien, no sacamos el celular para estar jugando, para estar mirando una cosa u otra, no. Pero no que la iglesia es todo el mensaje. Entonces el mensaje se lo aquí y allá. ¿Ven? Entonces, eso no da evidencia que realmente nosotros somos cristianos, que hemos nacido de nuevo. Porque si algo nos enseña la Biblia, es ética, son principios, son valores. Es un irrespeto mientras una persona está hablando y otros están distraídos. Eso es un irrespeto. Y más si estamos hablando de las cosas de Dios. Entonces, es muy importante que con diligencia y con mayor atención pongamos en práctica. Eso nos ayudará a crecer como personas, como creyentes, como cristianos, como personas que tenemos una ética, una moral, que realmente hemos nacido de nuevo. A su nombre. Entonces, pero el tema nace con una pregunta. Entonces, en el mismo texto que leemos en el capítulo 1, versículo 7, está la respuesta. Dice que el principio, amén, de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De dónde comienza? Amén, con la sabiduría. El temor a Dios comienza con la sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Amén. El temor comienza, inicia con la sabiduría. Dios quiere que seamos hombres sabios, Dios quiere que seamos mujeres sabias. ¿Sí? No solamente la mujer, porque le dice la mujer sabia edifica la casa. No, el hombre también debe de ser sabio. Es de manera viceversa. Es recíproco. No podemos decir, porque a veces la ubicamos en texto solamente la mujer sabia edifica la casa, en la que es otro. No, es viceversa. El hombre también debe de ser sabio. Es lo mismo. No solamente la mujer, es el hombre también. ¿Ya? Aquella persona que es sabia teme. Aquella persona que es sabia sí se guarda, se cuida, se preserva. Tenemos que reconocer que hemos pecado, porque muchas veces hasta para hablar, hasta para mirar, hasta para caminar, hermano, hasta para oír tenemos que infundir temor. ¿Por qué? Porque el temor es respeto. Debemos saber. Gloria a Dios. ¿Qué significa? La palabra temor o proviene del hebreo yira, que significa temor reverente y santo. Amén. El temor de Dios es un sentimiento de respeto, reverencia y admiración, sumisión y obediencia. Entonces, muchas veces decimos, yo le temo a Dios, pero a hombre no. Pero cuando un hombre tiene la autoridad de Dios, así ese hombre se equivoque, usted no se equivoque. Dígale a alguien, usted no se equivoque. Así ese hombre peque, usted no peca. Entonces ya que tú peques, y Dios, bueno, que no te llegamos a ir ahorita, porque necesitamos todavía mejorar. Pero muchas veces decimos, yo hice esto porque el de acá lo hizo. ¿Tú crees que eso tiene una justificación delante de Dios? Ah, yo no sé. Y se cierra la banda y como que, hermano, más herméticamente tapado, cerrado que un marín, se mantiene ahí. No, Dios nos llamará a cada uno a título personal. Si Él se equivoca, tú no te equivoques. Si Él peca, tú no lo hagas. Amén. Porque la salvación es individual, es personal. Y no vamos a darle cuenta a Dios aquí. Es acá abajo donde tenemos que empezar. El temor comienza acá. Pero ¿dónde comienza? Cuando somos sabios. Una persona sabia es aquella que es prudente. Ya conmigo, prudente. Entonces, hubo en la Biblia un hombre que sí se caracterizó, que pecó, cometió errores, como todos, que fue David. Pero la Biblia dice que era prudente en sus palabras. Amén. Entonces, tenemos ejemplos de hombres que también Dios ha constituido, ha establecido en la Biblia para que sigamos los principios bíblicos. Gloria al nombre del Señor. También es la base de andar en los caminos de Dios. Dice que no caminó con Dios y se lo llevó. Pero por la vida
de no, por la expresión, aún lo poco que dice la Escritura, podemos ver que no era un hombre de respeto, de reverencia. Gloria al Señor. A veces servimos a Dios de cualquier manera. Ven, el Señor no es una burla para que sirvamos de cualquier manera. Entonces, incluye también entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Temer a Dios es aplicar su justicia, es admirar a Dios. ¿Cuántos de nosotros admiramos aquí? Inclusive, terrenalmente, personas. Pero más que personas, gloria a su nombre, debemos admirar, de valorar, venerar, y que Dios sea siempre, amén, digno de ser admirado. A su nombre. Bendito un aplauso a Dios en esta noche. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Adoramos a nuestro Rey. Esto es para reflexionar. No es para decir el pastor me está tirando, porque el pastor visita mi vida. Por eso que yo soy una persona, lo voy a ser muy franco, aunque mi nombre es Ayoví, pero no me gusta estar visitando casas. Sí, que el pastor debe visitar la llamada. Amén, sí, claro. Y para eso es que se forman líderes. Por eso el Señor llegó y mandó a los discípulos y les dijo, entre en algunas casas. O sea, él está diciendo visite. Porque a veces algunas situaciones se dan para malos entendidos. Y cuando uno empieza a predicar desde el púlpito, es que estuve en mi casa, ¿verdad? ¿No? Y él escuchó lo que yo le dije. Él vio el pueblo que en mi casa. ¡Claro! Y a veces no es así. Dios muchas veces permite, aunque sí hay pastores así, que les gusta, hermano, meterse hasta, hemos dicho, en lo más íntimo. Y no debe ser así, porque cada uno merece su espacio como tal. Cada oveja tiene su espacio. ¿Sí? El pastor está para aconsejar, para liderar, para ayudar a restaurar, levantar, pero no para andar chismeando, ni para estar sentimental de la vida ajena. No, para eso no está el pastor. A su nombre, al nombre de ti. Es ahí donde el pastor debe ser muy sabio. El pastor no puede andar ni de parte de las hermanas, de boca en boca, y a veces, muchas veces, las cosas salen de adentro hacia afuera. Entonces, es ahí donde tenemos que aplicar la sabiduría de parte de Dios para poder para poder dirigir la obra. ¿Alguien me puede ganar algo de? Porque tengo un poco la lengua seca. Aquí en el libro de Génesis, gloria al Señor, en el capítulo 22, amén, el versículo 12 nos dice algo de Dios. A nombre de Cristo. Quiero saber que están aquí. Amén. No están en otro lado. A su nombre. Vamos a Génesis 22. Del versículo 12 dijo el Señor Abraham. Mire que Dios habla, hermano. Tenga bien concepto que Dios habla. Así que me escuche la voz audible hoy de Dios, Dios habla. Y me encanta, ¿saber por qué? Porque ayer muchos tuvieron ese privilegio. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, sobre los jóvenes, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a quién, a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Y mire que no eres el único. Por eso es que nadie puede entender a Dios en una mente natural. Sí lo podemos entender, pero por eso es que necesitamos convertirnos en seres espirituales, porque dice que en esto alábese el que ha de alabarse, en entenderme y conocer. Pero aquí está diciendo, ¿quién está diciendo esto? ¿Quién está hablando aquí? El Señor, ¿verdad? Ustedes se conocen la historia, lo que pasó ahí, que el Señor le pidió a Abraham a su único hijo. ¿Sí? Abraham va a arremeter contra Isaac. Levanta la mano con el cuchillo, lo extiende y lo va a clavar, a introducir sobre él. Y sale los de Dios y dijo, no, detente, no lo hagas. Ahora conozco ¿qué? Que temes. ¿De qué estamos hablando? Del temor a Dios. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? El temor con la sabiduría. Mire que Abraham, tremendo estudiar un poco a Abraham. Dice que antes de llegar a aquel
el monte, dijo: yo y el muchacho iremos, 2, adoraremos, 3, volveremos. Pero cuando llega al momento propicio, cuando llega al altar, lugar del hecho, él hace lo que Dios le dijo. Diga conmigo: el temor tiene que ver con la obediencia. Muchas veces, hermanos, no sentimos, ¿verdad?, el hecho de hacer algunas cosas, de someternos. Pero ¿por qué lo hacemos? Diga: por temor a Dios. Más que los hombres, a su nombre. No te debes engañar de los hombres. Es triste, hermano, en este tiempo, y ojo, todo esto es evidencia de que Cristo viene. Porque grandes eruditos, grandes ministros, hombres que ayer, hermano, eran usados de parte de Dios de una manera extraordinaria, ya perdieron el temor. Y una de las cosas que llega a perder el temor de Dios en el hombre es el amor al dinero. Porque dice: el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algo, ni siquiera lo tiene, solamente el codiciar, dice, se desviar. Por eso usted no envidia a nadie, ni lo que otro tiene. Crea y aduéñese de esto. Oh, que lo que usted tiene es suficiente. Amén. Y le voy a decir algo mucho más allá: le sobra y le basta. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque hay algo importante que no se compra con dinero, con plata, y se llama gracia. Hay algo importante que tú tienes, y es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Hay algo que tú tienes, y es, hermano, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y eso está por encima de la plata y del oro. Entonces, aquí miramos a un hombre de quien Dios mismo está diciendo que le teme. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Cómo estamos en obediencia? ¿Cómo estamos en obediencia, hermano? Hay cosas que van a tener que hacer. Por eso, mi hermano, yo lo aconsejo a todos. Sí, porque para eso yo me he puesto acá. Mire, hay mucha gente que no tiene porque no da. ¿Cuál es el principio de la Biblia? ¿A qué nos manda el Señor? Hablando de dar, hablando de ofrendar, ¿a qué nos manda? ¿Qué dice? Da. ¿Y a quién le dice? ¿A uno? ¿O a quién le dice? Me voy a preguntar: ¿a quién le dice a uno? A todos. Aquí no se trata de que tú tengas más o tengas menos. Diga conmigo: dar. Diga: dar es un principio bíblico. Porque, hermano, de la palabra, aquí no es que a usted le parece que usted tiene que dar. Y sabe que hay gente, parece tan terrible lo que voy a decir. Llegará un día que no tendrán para dar. ¿Sabe por qué? Porque son mezquinos, son tacaños, viven en ruina, miseria, pobreza. Nunca llegará un día que ya no tendrán más. Inclusive, escúchame bien, ni para ellos. Porque da, dice, da y se os. Dice, da y se os da. ¿Quién está diciendo una palabra? Y no se trata, hermano, de que no, usted, mire, voy a declarar y voy a soltar una palabra en el nombre de Jesús. Si tú crees este principio, siempre tendrás para dar. Alguien que se apropie de él, alguien que sea dueño de él, alguien que haga, amén, suya esta palabra. Si tú das, siempre tendrás para dar.
de Dios, no habla de la gente. Dios se toca en los corazones, Dios abre las puertas. Así que, con todo el respeto, pero yo no tengo misericordia en ese aspecto de nadie. ¿Por qué? Porque el que siembra, mire, hubo un tiempo en Tumaco que es un hijo de la carne del enemigo. Y eso es para que vean que algunos llegaban porque alguien empezó a enseñar algunos principios raros. Hermano, tome para que vaya y ofrende. Toma para que vaya y ofrende. Eso es para que lo vean. ¿Por qué cuando usted afuera no me lo das? ¿Por qué cuando usted afuera no me lo das? Sino para que te vean ahí dentro la ofrenda, que tú eres el que da. No, si no tiene para dar la ofrenda, que no tiene. No tiene, Dios conoce su corazón, no tiene. A su nombre. Mire, el que cree, obedece. El día que usted quiera, porque la ofrenda es un regalo a Dios. El diezmo es un principio. Por eso Abraham, amén, dio los diezmos de todo lo que tenía Abraham. Y como lo hizo él, lo hizo Isaac y lo hizo Jacob. Y antes de la ley, bueno, nosotros no podemos por ley. Porque inclusive nadie puede cumplir la ley, nadie. Lo único que vino a cumplir la ley fue Jesús, que no labró ni la ley ni los profetas. Entonces, hermano, en ese sentido, el que pudo dar, dio, y el que no, bien. Pero sepa que el que escasamente siembra, escasamente cosecha. El que no siembra, no cosecha nada, porque es un principio bíblico, así se ve. Ahora bien, hasta en eso hay que infundir el temor. Entonces, del hebreo chía, que significa, ya lo digo, temor reverente y santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. A su nombre. Primero de Samuel, en el capítulo 18. Vamos allá, abre tu Biblia, por favor. Del versículo 14, capítulo 18, del libro de Primera de Samuel. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hacemos remembranza e historia, porque todo quedó como ejemplo. ¿Lo entienden? Y David, yo le dije que le iba a hablar un poquito de David. Se conducía. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía David? ¿No lo tienes? ¿Y entonces por qué estás haciendo como así? Capítulo 18, verso 14. Oh, gloria a Dios. Inclusive, ahorita ustedes tienen la facilidad en el celular de buscar el texto más rápido. ¿Qué dice? Capítulo 18, verso 14. ¿Qué dice? ¿No lo tiene? Bueno, lo voy a leer yo. Y David se conducía prudentemente en todos sus estatutos. Y aquí viene la parte más importante. Y Jehová estaba con él. ¿Qué tan importante es saber que Dios está conmigo? Mi actitud me llevará a entender que Dios está conmigo. Entonces, sabio quiere decir prudente. David era un hombre prudente. Y en otra parte dice que era hermoso, que era rubio, era alto, pero la parte más importante es que era prudente en sus palabras. Y es ahí donde podemos ver cómo, aunque Saúl era el rey, pero ya desviado, ya dejado, ya desechado, David entendía algo y que representaba una autoridad. Diga conmigo, la autoridad se respeta. Muchas veces no respetamos la autoridad. En muchos aspectos. Está el profesor en la clase gritando y allá están los muchachos tirando los papelitos con la recocha. Amén. Y después, tome tú uno para que lleve. A final de año dicen los profesores que nos vemos. Hay que nos vemos a final de año. Al profesor hay que hablarle con respeto porque el que está ahí es una autoridad. ¿Sabe por qué, hermano? Este es el que tiene una investidura a su nombre.
mayoría de los docentes, lo digo a boca llena, votaron por el presidente que esté en la calle. Y hoy se está, como he dicho, lamentando. ¿Para qué se lamentan? Porque se lamentan, si ustedes mismos se unificaron, marcharon por él. Un hombre que puede hacer pacto, puede ser, hermano, ritual. Y los cristianos saben que eso es pecado. Y el cristiano mismo toma tu voto allá. Y hoy toma para que lleve. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la nación? ¿Cómo está el país? A su nombre. Entonces, hermano, un cristiano que haga eso porque no tiene temor de Dios ni a Dios. Entonces, Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque en David, en ese momento, había temor. Pero si nosotros perdemos el temor, hermano, se va la gracia de Dios, se va. No crea que Dios, ojo. No quiero hablar de acá en el púlpito por recochitas. Portémonos serios. Yo estoy mirando acá. Bueno. Gloria al Señor. David dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Dios. 1 Samuel 24, 6. David dijo esto. Después de cortar el manto del rey, el rey Saúl, David se sintió mal por haber hecho algo contra la autoridad que había en Saúl, que era un líder designado por Dios. David sabía que Saúl era un líder corrupto, pero creía que él se había equivocado. Todos en la vida nos equivocamos. Por eso es que usted, cuando usted ve a alguien mal, más bien diga al Señor, guárdame a mí. Porque usted no sabe cómo le puede tocar mañana. Y es horrible cuando usted no haya hablado mal de esta persona aquí allá y yo lo vea igual, o quizás peor. Eso es horrible. Entonces, más bien hay que ser prudente en las palabras. Y cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo decimos, para que realmente no nos venga maldición de parte del Señor. Entonces, David dice, reprendió a sus hombres y no les permitió que le hicieran daño al rey Saúl. Por eso él pudo decir, ¿cuánto me de arremeter? Y note cómo lo llama. Le dice ungido. Ungido no era cualquier. Contra el ungido de Jehová. Saúl estaba desechado ya. Pero David no había perdido el respeto. Pero David no había perdido la reverencia. Muchas veces, hermano, esas cosas se vienen dando a diario. Y por eso hay muchos que viven muertos, debilitados, porque no respetan la autoridad. Solo encuentra usted en 1 Samuel, en el capítulo 24, 5. Una vez empezaron unos jóvenes, y yo con ustedes, están aquí. Porque la Biblia dice jóvenes, no dice adultos. Empezaron a burlarse de Eliseo. Porque al parecer Eliseo era calvo. O sea, faltaba el cabello, ¿no? Una edad avanzada. Y empezaron a molestarnos y a decir, calvo sube, calvo baja. Empezaron a escuchar el ruido. Y Eliseo los maldijo y dice que una fiera, unos osos, se los devoraron. Tengan cuidado ustedes. No la patanada. De aquí, en este lugar, en cualquier lugar, les pido un consejo. Hay que respetar al Señor. A su nombre. Al nombre de Cristo. Miren, hay gente, miren, esos jóvenes cristianos, y yo voy contra los cristianos porque los del mundo ya no conocen a Dios. El cristiano tiene que ser ejemplo. Ahora, si usted va a un plan educativo como tal y ve que un joven allá, él despertó su parte sin leer. Si usted ve que realmente usted no va a poder, hágase nada. Pero siempre tiene que arrimarse o estar con la gente que respeta. Y lo malo se pega más fácil. Por eso tiene un poco de cambios en este tiempo. A su nombre. Entonces, 1 Samuel 24, 7, digo también a sus hombres, el Señor me libre de hacer tal cosa. Estaba en una cueva, durmiendo, acostado,
Y no, miren él cómo habla, cómo se dirige y cómo dice de Saúl, el ungido del Señor. Y muchas veces hay personas que dicen ese hombre como tal. Oh, al nombre de Cristo. Nótese bien. Entonces, el versículo 6, para que usted lo tenga como memoria. Job fue un hombre de quien Dios dijo 4 cosas muy importantes. 4 cosas muy importantes dijo Dios. Y una de las más importantes es que era temeroso. Aunque en la ignorancia habló muchas cosas. En la ignorancia dijo sandeces. Pero hubo cosas que Dios no se las pasó. Capítulo 7 de Job, ya casi concluimos. Dice: Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso, dice, prega la vida del hombre sobre la tierra? Sus días como los días del jornalero. Una pregunta. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, porque a veces, como le pasa a Job, nos pasa a nosotros. Dice: me levantaré cuando, mas la noche es larga. ¿A cuánto le ha pasado así? Y más cuando uno tiene una preocupación. Y estoy lleno de incertidumbres hasta el alma, donde uno a veces no sabe qué hacer, hermano. Pero yo le tengo una respuesta que esta noche, que es la parte más importante. Busque a Jehová, busque a Dios, porque en la mucha palabrería hay pecado. A veces se habla más de la cuenta. No hable con gente que habla más de la cuenta, porque lo puede instar, lo puede contaminar a que usted también sea igual. Del versículo 5, Job dice que está vestida de gusano. A Job, hermano, la carne parecía como que tuviera lepra. Dice: está vestida de gusanos, de costras, de polvo, mi piel tira y abominable. Mis días fueron más veloces que lanzadera del tejedor, y perecieron sin esperanza. Acuérdate de mí, de mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Y darás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende del Seol no subirá, no volverá más a casa, ni su lugar me conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Pero, hermanos, hoy el Señor nos invita a ser hombres y mujeres sabias y espirituales. Porque el hombre sabio, mire, acá en Santiago 3, para empalmar, ¿cómo empieza el libro? Hermanos míos, se dirige a la iglesia. No seréis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, el que enseña, el que lidera, el que estudia. Porque todos ofendemos muchas veces y estamos ahí, concordamos. Dice: si alguno no ofende, escúcheme bien, en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos o de cualquier bestia para que nos obedezca, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere.
Así también, versículo 5. La lengua, dígale que tiene su lado, cuida tu lengua. Vamos a decirle, cuida tu lengua, cuida tu lengua. Es un miembro pequeño. Lo primero que vimos fue una comparación, un ejemplo. Pero se capta de grandes cosas. O sea, retrocedamos. Dice, un barco tan grande de timón es pequeño y lo puede dominar. Eso es lo que está diciendo, y lo puede dominar, o sea, para donde él quiere. Porque el orden de idea es que el que está afuera, que no conoce a Dios, que no es sabio, que no es prudente, habla legalmente de cualquier manera. Pero el hombre espiritual sí puede dominar y refrenar su lengua. Entonces, aquí tiene el nombre, sí podemos refrenar nuestra lengua. Ese es el orden de idea en Santiago. Amén. El hombre natural no puede, porque no conoce de Dios. David era prudente en sus palabras. Y nosotros hoy en día tenemos al más grande. No le digan a esto. Hoy tenemos a Cristo. Hoy tenemos al Señor, que es el Creador, que siempre está dispuesto a ayudarnos para que realmente podamos dominar. Si quiere que domine la lengua, puede dominar cualquier miembro de su cuerpo. Porque la lengua es poder. Por eso la Biblia dice el poder de la lengua. Y nadie podía hablar si no tiene lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Tenemos que cuidar de nuestra lengua y darle gusto para las cosas de Dios. Dice que con ella bendecimos la obra de Dios. ¿Y cómo con ella vamos a bendecir la obra de Dios? No, a su nombre. El nombre de Cristo. Entonces, el hombre sabio cuida su lengua. El hombre sabio refrena tu lengua. La mujer sabia refrena su lengua. Y dice que la mujer rencillosa. Ahora, si es mejor que usted, agáchese. Agáchese. Pero la mujer rencillosa es como gotera continua. Lo que está cayendo hoy afuera. Que le hace hueco a una piedra. Así dice la Biblia. Ahora la hermana dice, ¿por qué será? Allá es verdad. Dios no nos manda a que, bueno, repito, ¿no? Mira, retroceder. Dijimos que si de allá hace esto, usted no lo haga. Ahora, si usted lo quiere hacer, es su problema. Amén. Un problema. No hablo de usted, ¿no? Hablo de que lo quiere hacer. Que si la mujer era naciera porque no puede hacer terco y necio. ¿Por qué lo qué? Porque eran tercos y necios. Allá los que son tercos y necios. O sea, estoy diciendo porque dijo ella, ¿no? Porque cuando una persona dice, pues, y hay una palabra que yo no estoy de acuerdo, y yo no la acepto, no la recibo en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es la palabra que no acepto? Cuando alguien dice, todos los hombres son iguales. Olvídese. No estoy hablando de usted. Escuche, estoy hablando cuando alguien, yo lo he dicho la hermana Rosa. Cuando yo diga Rosa, me digo a usted. Escúcheme bien, y tampoco estoy de acuerdo que digan, todas las mujeres son así. No. Por eso no son iguales. ¿Cómo van a ser iguales? Pero si la Biblia dice que la mujer rencillosa es así. Ahora, si no hay aquí, por eso dije, la que no es así, agáchese, quiere decir, conmigo no es. A su nombre. Pero si como usted fuera, diga, ay, trae alguito. Viene un aplauso al Señor. A la mujer, ¿por qué será? Y mire que legalmente se ha hecho una encuesta. Estoy seco. Yo que estoy predicando la palabra.
Esos son hombres y personas que ya, digamos, no hay otros ojos, porque en realidad el Señor nos ha dado vida advertido. ¿Qué pasó? Si él hubiera sido un hombre más abierto, él no hubiera sido sabio. De lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no hay culpa ni nada. El Señor le ha quitado a Eva y le ha puesto otra Eva. Exactamente. Sino que él lo dejaron que hiciera su libre albedrío. ¿Qué hizo él? Lo incorrecto. Aceptar lo que hizo él. Entonces no es protagonista de la mujer, sino que fue una falta de sabiduría. Es correcto. Así es. Estamos hablando aquí entre cristianos que todavía tenemos imperfecciones y tenemos que mejorar, ¿verdad? La palabra nos habla a todos. Cuando dice la mujer sabia, o sea que la mujer juega un papel muy importante. Entonces, si la mujer aplica ese texto, creo que verá la gloria de Dios. O el hombre también. Pero específicamente le dice a la mujer, no se lo sabe. Pero pastor, una preguntita. Dicen que la mujer se dedica a su casa, pero realmente hay matrimonios que el hombre abusa demasiado. Porque Claro. la mujer es sabia, tiene que estar agachando o aguantando. No, hay momentos que cuando una mujer tiene que explotar. Sí, hay cosas donde la mujer tiene que, perdón, ven acá. Pasa en el pueblo de Dios. Así. Me gustan porque como uno conoce Más de la la palabra y sabe que debe estar sometida a la palabra, Claro. entonces se Y es que así tiene que ser. Pero también después. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, yo predico y enseño. Si usted va en contra de ella, se encuentra conmigo. Aquí yo estoy como un moderador. Mire, son las 8 y 1 minuto. Sigo pan. Sigue, hermana Rosa. Siga, pues diga, le soy suelto. Mire, vea, había una hermana de mi mamá que era cristiana y se veía que era buena mujer. Y el marido fue taco, le sacaba machete, la corregía. Yo sé. Ahí era cristiano, marido. Y la mató con una escopeta. ¿Por qué? Porque se estuvo ahí aguantando. Si hubiera ido, ahí está la viga, ahí está la jovencita todavía. Y la mató a ella por estar aguantando ahí. Y eso no hizo nada, ¿no? Entonces. Hermana Benedita, hermana, la doble de Benedita. Hermana Ruth. Y hay la hermana ahí. Hermana Ruth. Usted dijo, pastor, de la mujer, la mujer sabe, Digo, que dice la Biblia. dice, La mujer sabe identifica. Más su necia, para la necia con la mano, le derriba. Ella fue sabia que estuvo ahí, ¿no? Esperando. Y la sabiduría donde le llegó. Ya, entonces, A la tierra. diga, hermana Ruth. y entonces también la Biblia dice que el hombre la cabeza del lugar, ¿cierto? Pero entonces, si el hombre la cabeza del lugar, el hombre también va a enseñar a la mujer cómo ser sabio. Es un complemento. La mujer es sabia, pero el hombre no. también que es sabio también sabe dedicar. Hermana Rosa, no diga así. Pero otros no. Mire, No, No son todos los hombres, estamos hablando. estoy diciendo otros. Entonces, diga algunos. Yo estoy diciendo otros no. No estoy hablando con mundo, todos. Claro, ok. Otros no. Ok. Pero hermana, te entendí, ¿no? Así es como yo pues, entiendo lo que el Señor no quiere decir, porque el Señor le da como reglas a cada uno en su casa. No Son roles que ya que viene manejar. Entonces uno tiene que aprender como que Cada uno va a mantener su posición. Pero yo ahí le tengo algo, mire. Hermana Rosa, ahora cuidado, escuche. La hermana no decía que el hombre como cabeza debe enseñar. Pero cuando la mujer se deja enseñar, o viceversa, muchas veces la mujer le puede enseñar al hombre, el hombre no se ve. Es viceversa, a veces pasa así. Porque esto es recíproco, no es que aquí debe de haber, como decía un hermano, machismo, no. Esto es 50-50. Hay unos hombres que no tienen ni la mente para A ver, hermana y hermano. Pero primero la hermana, después el hermano ahí. Bueno, como decía la hermana que el hombre cabeza lo bueno. También miramos que la Biblia dice que la mujer es un paso para. Y si el hombre la cabeza del hogar, entonces el hombre tiene que saber también tratar a su esposa. Ve. Porque a veces abusa. Porque habla mamá de eso y el otro no habla. Y comienza la actividad que yo soy la cabeza de que no. Tratarla también como quiere que los dos tengan. Eso es válido, porque así dice la Biblia. Digamos, Pero ella dijo, para darle cuenta al hermano, he visto mujeres que a veces no es que el hombre te da público, no es que el hombre te da objetar, he visto que las mujeres
le graba truca. Entonces, hermano, es viceversa, hermano. Digamos, en pocas palabras, todos estamos, digamos, el hombre y la mujer estamos 50-50 como hablaba anteriormente. ¿Pero qué pasa? Nosotros los hombres somos un poco más impulsivos, por naturaleza. Algunos son. No algunos, todos por naturaleza. Bueno, la Biblia no dice eso, pero La Biblia no dice exactamente eso. Pero en sí, nosotros todos por naturaleza somos impulsivos. ¿Por qué? Porque somos la cabeza principal, ¿no? Pero ¿qué pasa? La mujer se hace en nosotros, ¿en qué? En hacernos acordar que nosotros tenemos que estar así, subir, digamos, ser más que los demás, no, sino siempre tener nuestra humildad. Entonces aquí se basa eso, que si perdemos nuestra humildad y no tenemos un bastón, porque la mujer en sí viene siendo el bastón de nosotros, una relación de nosotros, si no tenemos ese bastón, que se nos sustente. eso es como un ejemplo que quiero poner. Exactamente. Nosotros podemos desvanecer. Entonces, ¿qué pasa? El llegar y nosotros hablar un caso entre que la mujer y el hombre es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada tanto en la Biblia porque según uno de los puntos que yo quiero escuchar y ver. Sí, mi hermano, pero es que el Señor nos está mandando a cumplir roles Exacto. a cada uno. Exacto. No estamos juzgando ni señalando aquí, porque todos pecamos, todos. Porque digamos exactamente el rol de la mujer es apoyar a su esposo. Pero En lo que tenga que apoyar, lo que sea de apoyar. pero darle a que no se le olvide que es, que la humildad es, de que pierda su humildad. Porque en estos días estaba yo escuchando por ahí algo y decía un pastor, la mujer mía me ha bajado de unos roles donde yo me he creído superior. Entonces ya le enseñó que no pierda su humildad, le enseñó que no pierda su humildad. Él siempre le decía, le agradecía mucho a la esposa en esa fecha que daba, que si no tuviera tenido la esposa, él ya se había desvanecido de Dios, se había abierto de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Por eso dice que su marido la elogia, la halaka. exactamente. Sus hijos la llaman bienaventurada. Entonces eso es lo que pasa, porque ahí no hay como uno decir, no, el culpable es usted o la culpable es usted, hay que saber cómo llegar y concretar todo eso. Porque es que uno, digamos, como sí en sí, a nosotros la palabra tampoco nos manda que tenemos que ser superior a la mujer en un momento. ¿Ok? ¿Quién iba a decir? Te cerramos, hermano, porque miren, ya, creo que estuvo muy diciente la charla. Y por último, también quería como que recomendar que uno, estamos hablando de la sabiduría, ¿no? De la prudencia. Entonces que esto nos lleve como que a interpretar las palabras a sí mismo con sabiduría, no como que llevarlo todo literal, sino con eso, como que Dios pasó. Amén. Mi hermana Benedita. Hablando de 50-50. Una cosa es decir, otra cosa es llevarlo a cabo por el temprano. Amén. Ya. Cuando 50-50, y teniendo en cuenta, bueno, que llevamos la cabeza, y eso es necesitado. Palabra de Dios limpiada, vamos, Señor. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, hablando en el sentido de pareja, mujer, varón. ¿Ah? Precisamente ¿Era hermano o para todos? aquí sí se tiene que ver el 50-50, porque inclusive anteriormente, por ejemplo, digamos que la mujer, miren que por ejemplo cuando se contaban a la mujer ni siquiera le tenía prácticamente cuenta, no me hacían porque sí, si usted habla del milagro de los peces y los panes, dice 5.000 hombres, Sin contar las las mujeres. mujeres y los niños. O sea, no tenían. Claro. o sea, Ahí había una exclusión. o sea, como la mujer estaba. Y el Señor estaba ahí. Pero el Señor estaba El ahí. Señor vino a nosotros nos hizo concierta juntamente con los varones. ¿Sí? Entonces ahí yo digo 50-50. Pero al hombre, o sea, yo sigo mirando todavía con respeto a los que están aquí, que todavía esa Mentalidad. sí, que ser cabeza, o sea, la tienen en la cabeza, y la cabeza la tienen más grande. Exactamente. Sí. Entonces, exactamente, los 50 Ve. se lo llevan para allá. Entonces, es que, mejor dicho, yo soy la cabeza, y aquí se me lleva así, así es. Hermana, hermana. Pero la pregunta es, la mujer es la cabeza
Señor, a nuestro Dios eterno, Al final el hombre quedó con sus hijos. en su palabra, en su palabra. Para corregir, para instruir, para enseñar es el hombre la cabeza. Gloria a Dios. Amén. Amado Padre, eterno y soberano Señor, en síntesis podemos ver, oh Dios, cuál es el propósito por lo cual realmente tú nos has llamado, y que por medio de esta enseñanza podamos reflexionar, recapacitar, hacer un alto del camino, si hemos pecado, Señor, como cabeza del hogar, si hemos maltratado, hemos sometido, hemos pisoteado, hemos hecho cosas indebidas, Señor, perdónanos y ayúdanos para que podamos cumplir nuestro rol. Como hombres, como esposos, que podamos valorar a nuestras esposas, que podamos, Señor, cumplir con el mandamiento. Señor, si nos has dado un hogar que puede estar recto,